Andrés Rengifo es el director de Asuntos Legales, Corporativos y Externos para Microsoft Andino Sur. Antes de su actual posición, se desempeñó como director de Asuntos de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital de Microsoft para la región de las Américas. Fue el director legal de Asuntos de Propiedad Intelectual en Microsoft México y se desempeñó en la misma posición para la región andina. Andrés representó al gobierno colombiano como negociador en varios tratados multilaterales y ha sido conferencista sobre seguridad, innovación y propiedad intelectual en varios foros y universidades del mundo. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre la ética en el desarrollo e implementación de las inteligencias artificiales, los gemelos digitales para preservar el Amazonas y el programa Microsoft Airband que busca llevar Internet a las zonas de más difícil acceso en el mundo. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Andrés Rengifo. Andrés, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, un gusto para mí estar acá y compartir este espacio contigo. Bueno, Andrés, el placer es nuestro. Andrés, ¿qué conclusiones sacas de la muestra científica y tecnológica que organizó el Congreso de la República? Bueno, Sebastián, súper interesante. Yo creo que la gran conclusión es ese desarrollo intenso y veloz de las tecnologías. Hoy lo que ve uno es una obsolescencia tecnológica y un crecimiento exponencial de la tecnología que de alguna manera lo pone uno a pensar en términos de si la sociedad está en capacidad de absorber o asimilar todo ese cambio tecnológico. La tecnología nos está ofreciendo grandes oportunidades, obviamente nos pone también muchos retos, pero como te comentaba, yo creo que estamos en un momento muy especial donde el hombre finalmente es el que decide si utiliza la herramienta como un instrumento para sus propósitos humanos y sociales o básicamente se deja dominar por la tecnología. Andrés, su ponencia es muy particular, nos llama mucho la atención y es el uso ético de las inteligencias artificiales. ¿Cómo se le da esa visión desde Microsoft a ese uso ético? Muy interesante, Sebastián. Mira, la manera como Microsoft aproxima esta tecnología es, si esta tecnología tiene el potencial de impactar a toda la humanidad, esa tecnología tiene que ser desarrollada de una manera responsable. Y de alguna manera ese contenido responsable dentro de la compañía está reflejado en unos principios éticos. Son 6 principios éticos, básicamente principios de justicia, de transparencia, de responsabilidad, protección de la privacidad y la seguridad, el respeto de los derechos fundamentales y de alguna manera todo ese decálogo de principios o postura ética, lo que tratamos de hacer es cristalizarlo en unas prácticas que nos permitan incorporar esos principios dentro del desarrollo y el lanzamiento de todos estos productos, para que de alguna manera esta tecnología esté pensada para el bien y para traer impactos que sean socialmente útiles. Hablemos un poco más a profundidad de eso. La gente tiene la percepción de que la inteligencia artificial tal vez amenaza sus trabajos, pero realmente lo que es una revolución de los logros que podemos llegar a alcanzar como humanidad. Desde Microsoft, ¿en qué se está trabajando para ir en ese norte? Mira, Sebastián, yo creo que este es un temor normal cada que nos enfrentamos a estas disrupciones tecnológicas. Uno, cuando hace una mirada en una perspectiva histórica, piensa, por ejemplo, en la primera revolución industrial, con el surgimiento de la máquina de vapor. En ese momento, digamos, el hombre delegó gran parte de su capacidad física en las máquinas y eso en algún momento algunos lo entendieron como un riesgo frente al tema de empleos, pero de alguna manera el hombre lo que hizo fue liberar una parte de su capacidad para poder crear e innovar en otras áreas del conocimiento. Hay ejemplos emblemáticos, por ejemplo, el sistema financiero, los bancos. Los bancos en algún momento empezaron a hacer el despliegue de estos cajeros electrónicos y la gente dijo, uy, los cajeros electrónicos sustituyeron al cajero humano que atendía y que tenía esta intermediación presencial con un cliente. La verdad lo que pasó es que no solo no se acabó el empleo, sino que se generó más empleo. Lo que vimos con el sector financiero es que se crearon más servicios financieros. Usted ve que las sucursales llegaron a lugares donde no habían llegado y básicamente el tiempo, la idea de tener un sistema financiero más disponible creó otras oportunidades y que se constituyera una plataforma para crear sistemas financieros. Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología que estamos viendo hoy en día, que hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial realmente es la concurrencia de varias tecnologías como la computación distribuida, el Big Data, los gemelos digitales, básicamente constituyen una plataforma para la innovación.
Es ahí donde los seres humanos empiezan a desarrollar aplicaciones que tienen una dimensión económica y social importante y que nos permite continuar en ese avance y ese desarrollo de la humanidad. Hablemos de algunos ejemplos, por ejemplo, esto de los gemelos digitales con el Amazonas, Sí. cómo funciona ese proyecto, que me parece muy interesante hacer esa réplica algorítmica de lo que es todo ese ecosistema. Bueno, Sebastián, mire, el tema de los gemelos digitales básicamente es una tecnología que me permite de alguna manera replicar entornos físicos íntegramente digital, de manera digital. Entonces, ¿para qué utiliza uno esta tecnología? Uno, por ejemplo, dice, oiga, yo tengo unos cultivos de arroz y yo quiero empezar a planear cómo voy a fumigar estos cultivos. Uno puede modelar ese cultivo de arroz, de alguna manera simular dentro de ese entorno electrónico cómo funcionarían unos drones, y básicamente yo podría recabar información que me permite entender los costos del modelo sin incurrir en los costos. ¿Vale? Esa es una aplicación concreta del tema de los gemelos digitales o la tecnología de los gemelos digitales. Ahora, piense que la tecnología hoy nos permite soñar con, digamos, emular de manera íntegra un espacio físico. Entonces pensemos, por ejemplo, en la Amazonía. Imagínense que nosotros tuviéramos la capacidad de volver digital todo ese ecosistema estratégico y que de alguna manera esa información digital nos sirviera para tomar decisiones en tiempo real, para mitigar riesgos, para preservar especies, para controlar deforestación. Y lo interesante es que hoy la tecnología nos permite soñar con esas grandes soluciones. Y finalmente hoy tenemos una tecnología que de alguna manera nos permite, digamos, reaccionar o atender esos grandes retos que tenemos como humanidad: cambio climático, grandes brechas sociales, el tema de escasez de alimentos en el mundo, los temas de aguas. Hoy la tecnología nos permite pensar en soluciones para esos grandes retos que tenemos como humanidad. Claro, además cuando la tecnología de alguna forma penetra en cómo vivimos, se aumenta la densidad poblacional, se aumenta la calidad de vida. Nosotros, la persona más humilde, se puede decir, vive mejor de lo que vivía un rey en el siglo XVII, y muy buena parte es gracias a la tecnología. Sí. Yo quiero conocer más puntualmente en el caso de Latinoamérica, cómo está funcionando esta penetración de la inteligencia artificial y cómo está, pues, valorizando algunos trabajos y qué se viene, pues, para el futuro laboral puntualmente. Muy interesante, Sebastián. Mire, yo creo que los retos que tiene América Latina son retos diferentes a los que pueden tener naciones desarrolladas. Uno en América Latina, digamos, ve grandes problemas en términos de brechas en equidad, la importancia, por ejemplo, de recuperar el potencial del campo, llegar a las zonas rurales. Entonces hoy, por ejemplo, uno ve tecnología que le permite conectar la ruralidad a bajo costo, utilizando, por ejemplo, segmentos del espectro que no funcionan a través de licencias, sino que usted puede utilizar tecnologías que permiten conectar. Y cuando usted logra conectar, es como la autopista que le permite llevar conocimiento técnico, habilidades fundacionales. Piense que usted esas habilidades fundacionales después las puede relacionar con una actividad productiva. Esa actividad productiva puede aplicar la inteligencia artificial. Entonces, hoy yo le diría que a nivel Latinoamérica, digamos, los retos están planteados. La tecnología tiene el potencial de atender muchos de esos retos. Yo no estoy diciendo que la tecnología sea el único factor que nos logre solucionar esto, pero en la medida que haya un encuentro entre esas necesidades, esos intereses, exista voluntad para el despliegue de estas tecnologías, yo pienso que la tecnología puede ser un gran habilitador para superar esos grandes retos que tenemos en América Latina a nivel social y económico. Por ahora los problemas son de acceso, ¿no? También, que hay que fortalecer eso. ¿Cómo desde Microsoft se tienen proyectos para lograr el acceso a las tecnologías? Así es. Y Sebastián, usted da una pregunta muy interesante, y es, mire, piense que hace unos años, y usted me lo decía ahorita, me decía, mire, hoy una persona está en una situación mucho mejor de la que estaba el rey en el momento del Renacimiento, por llamar alguna época. Pero hoy, mire, lo que pasa con las tecnologías es que una tecnología se lanza hoy y está inmediatamente disponible para todo el mundo. Si usted piensa hace algunos años, de alguna manera usted veía las tecnologías y las tecnologías tomaban tiempo en estar disponibles. Hoy en día no. Hoy en día yo lo que necesito es acceso, y esas tecnologías están desplegadas en ese mundo masivo y en ese mundo virtual. Entonces, en términos de acceso, ¿qué tiene que pensar uno? Hoy la tecnología, digamos, es accesible en términos de costos, pero hoy hay, por ejemplo, excelentes alternativas para lo que le comento del tema de conectividad. Microsoft en lo particular tiene un programa que se llama Airband, que lo que permite es utilizar, y aquí me voy a volver un poco técnico, pero usted tiene el espectro radioeléctrico, y el espectro radioeléctrico lo administra el Estado, pero el Estado de alguna manera concesiona el uso del espectro
porque en algún momento se entendió que ese recurso era un recurso rival, porque eran tecnologías análogas y esas tecnologías, digamos, generaban interferencia. Pero hoy con las tecnologías digitales esa interferencia de alguna manera se ha superado y usted ve que los gobiernos han empezado a abrir algunos de esos segmentos del espectro para que corran los servicios libremente. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el espectro de la televisión análoga. Eso se liberó hoy. Entonces usted para prestar servicios ahí no necesita una licencia. Por lo tanto se disminuye el costo de acceso. Y esa regulación permite que digamos, los proveedores de tecnología piensen en tecnologías que puedan utilizar esa ventaja regulatoria y llevar acceso, por ejemplo, a comunidades rurales. En Colombia tenemos muchísimos ejemplos donde hemos logrado llevar conectividad y conectividad que se traduce en beneficios para la educación, para el desarrollo de actividades productivas, para la aproximación y el acercamiento de comunidades a todo este mundo del Internet. Incluso hace poco hablábamos de un tema muy interesante que era cómo yo utilizo todas estas tecnologías para de alguna manera hablar de justicia digital, aproximar la justicia a esa gente que está en la ruralidad y de alguna manera está en zonas apartadas del país. Entonces, vuelvo e insisto, Sebastián, para mí el tema de la tecnología es una plataforma y usted decide hasta dónde la quiere llevar en términos de atender esas necesidades sociales. Muy interesante. Y ya que estamos en este escenario, en el escenario legislativo, en el Congreso de la República, ¿cómo puede apoyar esta labor tecnológica puntualmente de las IAs y de estas nuevas tecnologías a la labor legislativa que a veces es tan compleja y tan incomprendida? No, Sebastián, ¿sabe? El legislativo tiene hoy grandes retos y grandes responsabilidades. Hoy lo que está pasando es que uno ve que se está generando una dinámica muy interesante entre el sector privado y el sector público, porque finalmente mucha de la innovación está siendo desarrollada por las empresas. Y de alguna manera cuando usted piensa en regular esa nueva tecnología, tiene que haber un diálogo dinámico entre el sector público y el sector privado. El sector público tiene que empezar a entender cómo funcionan las tecnologías, cuáles son los impactos, los usos sensibles. Y yo creo que en la medida que el legislador, el regulador tenga conocimiento de la tecnología, va a hacer un mejor trabajo en términos de regulación. Yo pienso que la velocidad y el crecimiento exponencial de la tecnología no debe asustar al regulador. El regulador tiene herramientas, instrumentos para generar buenas regulaciones y finalmente la regulación también le sirve a uno para establecer reglas básicas del juego para que estas tecnologías finalmente puedan desplegar los efectos esperados y de beneficio social que todos estamos deseando. Muy interesante. Yo estoy estudiando cine, algoritmos e inteligencia artificial porque me llamó la atención que un niño del Guaviare, por poner un ejemplo, pudiera llevar a cabo las ideas que siempre he imaginado y que es tan difícil hacerlas, a veces precisamente por falta de accesos tecnológicos o de muchos sobrecostos en producción. Yo pienso que las inteligencias artificiales y las tecnologías sí están ayudando a facilitar y a generar nuevos empleos, ¿no? Ahorita podemos hablar de un incremento de empleos, paradójicamente, con la implementación de estas inteligencias. Así es. ¿Qué nuevas profesiones, por ejemplo, pueden estar naciendo ahora? Está muy interesante. Mire que cuando hablamos, por ejemplo, de estos desarrollos hoy con inteligencia artificial generativa, pues hablamos del típico ChatGPT, hablamos de Codex, que es cómo usted finalmente puede generar lenguaje de máquina a través del lenguaje natural, y cómo usted, digamos, tiene toda una actividad en el tema de creación de imágenes a través de inteligencia artificial. Mira, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el fenómeno de Codex, donde usted básicamente lo que le dice a una máquina es, oiga, yo necesito crear un proceso, por ejemplo, para la recepción de iniciativas legislativas y su curso en el Congreso. Y usted lo hace en un lenguaje natural y Codex lo que hace es ponerlo en un lenguaje de máquina y crear un programa. Entonces, digamos, esa complejidad antes que existía frente al desarrollo de software, de alguna manera hoy se ha simplificado y hoy uno tiene herramientas que le permiten ser un desarrollador sin tener conocimientos, digamos, tan profundos en términos de programación. Entonces, yo creo que eso abre de nuevo una cantidad de oportunidades en términos de cómo aplicar esa tecnología, cómo encontrarle funcionalidad, cómo generar tecnologías que tengan impacto y dimensión social. Y finalmente vuelvo a la noción fundamental de cómo estas tecnologías se constituyen en una plataforma para la innovación y la creación. Pues muy interesante toda esta visión. Seguiremos muy atentos a todos los desarrollos que cada semana increíblemente van variando. Lo que uno vio hace una semana ya llegó otra tecnología y lo sustituyó. Es impresionante. Pues muchas gracias, Andrés, por acompañarnos aquí en el Congreso de la República, en Congreso y Sociedad.
¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente de tu trabajo o de Microsoft? No, tan amable. Sebastián, miren, yo creo que básicamente tienen que seguir el trabajo de Microsoft. Microsoft está pensando de una manera muy profunda todo el tema del desarrollo de estas tecnologías a nivel de un decálogo ético, a nivel del tema de sus impactos y al mismo tiempo es un gran optimista del el impacto positivo que pueden tener estas tecnologías a nivel social y cómo estas tecnologías finalmente se constituyen en un instrumento para enfrentar esos grandes retos que tenemos como sociedad. Entonces los invito a conocer el trabajo de Microsoft en este sentido y para mí, Sebastián, también ha sido un placer estar aquí conversando contigo. Además te felicito por esa especialización. Yo creo que uno de los temas más interesantes en materia de inteligencia artificial es esa interfaz entre esta inteligencia artificial generativa y la creatividad humana, si realmente la máquina es capaz de crear o no. Entonces yo creo que estás en un campo del conocimiento fascinante. Y está abierto el debate ahí. ¿Ese decálogo de Microsoft es público? Es público, es público. Es público no solo el decálogo, sino todas las mejores prácticas de implementación de esos principios éticos. Entonces tú lo que vas a encontrar es no solo esos principios éticos, sino todas las herramientas y digamos el governance asociado a cómo se desarrollan y cómo finalmente estos principios tienen una manera de implementación para que cualquier solución o cualquier producto que termine en el mercado finalmente haya incorporado toda esta visión y esta aproximación ética al desarrollo de estas tecnologías. Pues muy interesante, lo haremos público. Muy bien. Muy bien. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.